This meeting is being recorded. Hola, buen día, buena tarde. Eh, para quienes no nos conocen, voy a hacer una presentación de quiénes somos. Somos la Red Interamericana de Estudios de Familia y Parentesco, RIEFAP. Nosotros tenemos como antecedente de la creación el sexto Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, ALA, realizado en noviembre de 2020. Y después creamos un grupo de trabajo que se llama Familia y Parentesco en América Latina, Prácticas y Lógicas Culturales, aprobado en agosto de 2020. Las instituciones que participan en esta red es la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la Universidad de la Frontera de Chile, el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales CEIL CONICET en Argentina, la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede atlántica argentina, el CISOR de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, el Colegio de la Frontera Sur, Unidad San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, Universidad de Oriente Contramestre en Cuba, el Centro Regional Noroeste de la Universidad de la República de Uruguay, el Centro Loyola de Cuba y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México. Aquí les presento muy brevemente las conferencias que hemos tenido desde el 15 de abril, las cuales pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y ahora estamos en la 29ª sesión, que se titula Cambio Generacional y Acciones Territoriales de Grupos Familiares de los Celtales de Chiapas en México, y el expositor es Abraham Santis Gómez, de la Universidad Intercultural de Chiapas, de la unidad de Oshuk, en Oshuk, Chiapas. Y la sesión de seguimiento de esta conferencia será el 16 de mayo, que es un jueves 16 de mayo, en el horario acostumbrado. Y para la 30ª sesión de este seminario, que se titula Familia y Parentesco, Perspectivas de Mesoamérica y los Andes, será el miércoles 12 de junio y estará a cargo de Pablo Sendón, Andrés Medina Hernández y David Robichaud, y el relator será Javier Serrano. Bueno, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociodigitales, en Facebook, en Instagram y en YouTube, en donde, repito, encontrarán todas las sesiones anteriores a esta y junto con las sesiones de seguimiento, y también los invitamos a que revisen nuestra página de internet. Y bueno, agradecemos a la Universidad de la Frontera Temuco en Chile, el Departamento de Trabajo Social, por darnos este servicio de conexión con Zoom, y bueno, también la colaboración de Miguel y de Guillermo David. Bueno, por mi parte es todo. David, te paso la palabra para que presentes a Abraham. Sí, buenas tardes a todos y todas. Es un placer para mí presentar al doctor Abraham Santis Gómez, quien es profesor investigador CELSAL de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Oxchuc en los Altos de Chiapas, en la Universidad Intercultural de Chiapas. Actualmente es coordinador académico de la Unidad Académica de Oxchuc. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, además de ser investigador honorífico del Estado de Chiapas. Es doctor y maestro en Ciencias en Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo en la línea de especialización Migración, Género, Cultura y Estrategias de Reproducción Social. Y también es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Chiapas. Bueno, también quiero mencionar que su tesis de doctorado recibió el premio Arturo Fregoso Urbina por ser mejor tesis doctorado de 2018. Que, bueno, pues él tiene investigaciones sobre principios y valores censales, territorio del Zumbal, estrategias de vida rural, acciones territoriales,
cambio social y bueno, también quiero mencionar que pues es la segunda ocasión en que participa, pero la primera vez fue en conjunto con colegas que también trabajan sobre Chiapas. Y vamos a mencionar más adelante que él y otros de nuestra red tienen artículos publicados en un número del cuaderno de trabajo de ALA, que salió hace un mes más o menos, un poco más de un mes. Les vamos a estar enviando, creo que hemos enviado la liga para que ustedes puedan ver algunas de las actividades de la red. En esta ocasión, pues hace 2 años organizamos un evento sobre reciprocidad y parentesco. Y entonces Abraham Santis Gómez tiene un artículo muy interesante sobre eso, sobre los Altos de Chiapas. Bueno, sin más por el momento, le voy a dar la palabra a Abraham Santis y después, como siempre, los que están conectados podrán hacer sus preguntas por medio del chat y después de hablar un tiempo vamos a tener una sesión de comentarios y preguntas. Adelante, Abraham. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor David. Voy a empezar con la presentación y agradezco también por la invitación para hacer esta plática en, en este momento. Pues la plática se ha titulado pues como Cambio generacional y acciones territoriales en el municipio de Oshuk, pues caracterizado por la población celtal que hay aquí en la región pues Altos de Chiapas, en el sureste de México. Si me van pasando la diapositiva, por favor. Un poco la ubicación del municipio de Oshuk, pues ya es en la parte sureste de México, pues colinda ya con Guatemala. Oshuk, pues es un pueblo también importante aquí en la región Altos de Chiapas. Se ha caracterizado por muchos elementos que a continuación lo mencionaré. Sus datos socioeconómicos, el municipio de Oshuk tiene una población más o menos como de 55,000 personas, habitantes. Una de las características es que están dispersas en diversas localidades rurales y estos pues son menores de 2,500 habitantes y encontramos localidades hasta de 150 miembros. Oshuk también es uno de los municipios de alta densidad poblacional aquí en la región Altos de Chiapas. Claro, hay otros municipios como Chamula y San Cristóbal que pertenecen a la región que tienen más población que el municipio de Oshuk y se caracteriza también por tener una población joven. Su organización está basado por Tzumbal, que tiene que ver con la familia extensa, parentesco y territorio y comunidad. La mayoría de la población se dedican también pues en la agricultura para el autoconsumo, más de 80% se dedica a esta actividad, sin embargo, no es donde se obtiene pues altos ingresos económicos. Algunos datos sociopolíticos muy importantes del municipio, pues es que el municipio también ha sido como un laboratorio de muchas cosas a nivel nacional, a nivel México, pues en 1950, sobre todo por dos políticas así muy importantes, llega el presbiterianismo con el Instituto de Lingüística de Verano aquí en Oshuk, donde viene a civilizar, según, pues, entre comillas, ¿no? A la población y juntamente con Instituto Nacional Indigenista, donde entonces, pues, varios jóvenes que sabían más o menos escribir y hablar castellano, se inscriben en esto como promotores culturales y marca una diferencia aquí en la región Altos de Chiapas. También esto en 1980 y 90, ya los primeros promotores culturales del INI se hacen entonces profesores
y empiezan a participar en la política municipal. Y a partir del 2000 también la movilidad poblacional de los jóvenes que se migraron a la ciudad y trabajar o estudiar. Cabe mencionar también que formo parte de esta generación y en 2019 aprueban un sistema también basado por usos y costumbres y rechazan también la elección de autoridades municipales basado por partido político. Pues estos son las acciones relevantes que han marcado la diferencia aquí en el municipio. Mi investigación se ha centrado en 6 comunidades en el municipio. Cabe mencionar también que aquí en el municipio de Oshchuk se caracteriza por tener una parte de clima templada, se puede decir, donde se produce café, plátanos, cañas, y por otro lado está la parte alta que se caracteriza por tener una altitud de más de 2.000 metros. Entonces, el municipio de Oshchuk es una entrada también hacia la región selva, la Candona de Chiapas. En estas localidades hay una dispersión poblacional basado por el sistema Tzumbal, que más adelante le explicaré. Por ejemplo, en la localidad de Tzay, nada más estoy mostrando de que pues en el rojo vemos el centro de la comunidad, en azul vemos la iglesia, pero alrededor pues están dispersos pues las poblaciones, caminan de 1 hora o más de 1 hora para llegar al centro comunitario, pero esto se debe a la organización territorial que por ser también tierra comunal pues ha permitido esto. Explicaré entonces más detallado qué es el Tzumbal. En la investigación que he hecho en los 6 grupos familiares es que muestra una raíz de vida, un territorio delimitado que le dan una identidad para diferenciarse de los demás grupos. Tienen ciertos principios y normas de organización familiar, territorial y acciones colectivas, de tal manera que un Tzumbal se puede como considerar un sujeto social activo, y colectivo que transforma sus modos de vida, sus estrategias de vida y que puede generar cambios socioculturales. El Tzumbal entonces puede ser entendido como un grupo agnaticio conformado por grupos domésticos extensos y localizados, y precisamente ahí el doctor Rubichaud retomado esta idea cuando estaba haciendo mi posgrado, pues me topé con estos estudios de allí, pues empecé a explorar y a entender más esta temática, ¿no? Pero también he descubierto de que pues no solamente ya son localizados, no solamente tienen un territorio propio, sino que más bien ya trasciende municipios, ciudades, incluso países, estos grupos, ¿no? De allí entra entonces pues la movilidad y por el cambio generacional. Un punto importante acá, cómo se identifica un zumbal, depende del ancestro mayor, ancestro principal, porque se conectan también con la naturaleza. Por ejemplo, dicen Kaal, que es sol. Entonces, el ancestro mayor, o el ancestro principal, es porque nació en el pleno sol, dicen, ¿no? Y así lo nombraron el ancestro mayor. O le dicen Kulub, pues chapulín, por ejemplo, ¿no? Porque revisaron la placenta, es verdoso como el chapulín, y así lo llamaron. Pero esto viene desde el ancestro mayor, que sí lo recuerdan los ancianos y los adultos, incluso se traspasa esa información a la generación actual. ¿Y cómo se identifica eso? Por ejemplo, aquí en imágenes muestro cómo es el lugar donde se entierra el ancestro. Muchos lo conservan, o el entierro del abuelo. Ahí se ve, pues, en esta primera imagen, se muestra ahí los elementos que sirvió para vivir, para trabajar, ¿no? Cuando pues, estuvo en la tierra. Entonces lo conservan mucho el Tzumbal.
de allí se acuerda entonces dónde está su raíz de vida, dónde está su tzumbal. Tzumbal es como la semilla de maíz que crece en la tierra y muchas familias también no crecieron porque no lo recibieron la tierra, dicen los ancianos. A partir de allí se empieza a reproducirse, entonces delimitan un territorio por Chumbal y los hijos se casan, empieza a ser distribuido la tierra, también empiezan a usar el territorio que tienen acaparado, aunque desde un inicio este territorio se acaparó por la fuerza de trabajo de los hijos varones. De allí viene de que solamente los hijos varones saben trabajar la tierra y solo se le hereda la tierra. Por otro lado, también el nahualismo marcó mucha importancia en Oshchuk porque él tenía el nahual más fuerte, entonces podía acaparar más tierra, entre otros factores, ¿no? Pero en los años 80 generó un conflicto ya territorial de tal manera que se empezó la distribución de la tierra por Zumbal y allí intervino las autoridades del municipio y el comisariado de bienes comunales. Lo que se observa aquí pues es que son los límites territoriales pues están referenciados por la vereda, por la piedra, por el agua, por pozo, entre otros elementos. Por eso se considera como un territorio vivo, porque pues ahí está impregnado el esfuerzo de trabajo y todo el significado cultural. Entonces, pues allí no podría ser trazado por otros principios, a lo mejor matemáticos, geográficos, ¿no? Y lo que llama la atención también es que Tzumbal, por ejemplo, en esto lo que muestro, donde la milpa ya lo tienen bien poquito, sino que es el cafetal y lo transportan a través de una carretera que pasa en ese territorio, se van como que innovando, transformando también sus actividades. Y allí cerca ya hay un templo presbiteriano que se llama Gólgota, ¿no? Aquí en Corralito, Oshchuk. Lo que le estoy mostrando, pues es una región entonces donde también ha incidido todos estos factores externos para ir transformando también sus estrategias de vida y de esa forma entonces sus acciones territoriales se ha ido como que transformando también. Establecen entonces un territorio, un chumbal, tiene varios grupos familiares y también van estableciendo parcelas, diferentes parcelas, porque la parcela donde vivió su ancestro lo tiene conservado, la parcela donde estuvo el abuelo también lo tiene conservado, otras parcelas que lo han adquirido por acuerdos que tienen entre familias pues entonces se ha identificado, hasta pueden llegar a tener 20 parcelas, ¿no? Un grupo familiar y caminan una hora o más para traer el frijol, el maíz y esto pues se ha ido como que reconfigurando entonces el territorio. Últimamente también hay factores que ha permitido como la concentración de la tierra y la herencia de tierra hacia las mujeres. Pues esto, lo que muestro acá es una investigación donde pues un zumbal tiene diferentes caminos y actividades que realiza y se establece entonces un límite territorial. Esta movilidad territorial y poblacional del Zumbal se ha investigado de que, como decía antes, si en un lugar, en una comunidad, no, no fue aceptado por esa tierra, porque se considera también que está viva la tierra, le llamamos Kushul Lumkinal o Kushul Balumilal, que tiene dueños, que tiene espíritus, y que por lo tanto con el espíritu humano se apropian y se comunican y pueden florecer o pueden reproducirse allí. Pero de alguna manera también por la cuestión de la búsqueda de más tierra, muchos de Oshchuk se fueron a vivir en la selva lacandona o en otros municipios circunvecinos
pero también muchos jóvenes se fueron a la ciudad. De hecho, ha habido conexiones también con, por ejemplo, ciudad de San Cristóbal, que es la más cercana, donde llegan muchos pues, grupos indígenas, ¿no? Celtales, tzotziles, choles y todos los grupos étnicos que en Chiapas llegan ahí, le han considerado también como capital cultural, ¿no? Pues yo en mi caso, el primer contacto que tuve con la ciudad es irme a San Cristóbal, pero muchos han ido a Cancún actualmente, incluso en el norte de México, donde pues se organizan por Zumbal y se van por grupo de jóvenes y hablan celtal allá y conviven allá. Incluso tengo como 7 familiares que han cruzado a Estados Unidos y conviven allá, de tal manera pues que aún se recuerdan de su Zumbal. Entonces hay una movilidad poblacional que traspasa los límites territoriales. Bueno, esto es como una metáfora, ¿no? Que el Chumbal y la movilidad territorial poblacional se puede considerar como esto de metáfora de rizoma que se empieza a reproducirse y rebrotar en diferentes espacios. La base de la acción, entonces, territorial es el grupo familiar, porque se organizan cuando la imagen que tengo en el centro, un grupo familiar se organizaron porque pues por el nupinel que decimos en Celtal acá, por la boda que realizan de manera tradicional, todo se acostumbra pues a convivir con el caldo de res que lo hacen, pero han incluido también refrescos como Coca-Cola, ¿no? Entre otros alimentos, el pan, por ejemplo. Eso sirve en todo el Zumbal, pues llega, ¿no? Los ancianos sobre todo lo aconseja al joven y a la mujer pues, que contraen matrimonio y son valores culturales también que se transmiten, ¿no? Entonces, normalmente está conformado con un padre o abuelo, ¿no? Una abuela, y ahí están los padres y también los niños, ¿no? Y se juntan, ¿no? Para convivir. Aparte de que también los jóvenes en la actualidad ya se casan en la iglesia o en el registro civil, aún siguen practicando acción colectiva, podremos decir. Y también se establecen sus estrategias dentro de su territorio. En la actualidad han diversificado algunas actividades, no solamente milpa, ¿no? En la parte alta de Uchuc no se observa aquí el cafetal porque es zona fría, es la otra parte de Uchuc, la parte alta, donde se puede cultivar pues hortalizas, la milpa, árboles frutales, entre otras actividades donde se basa su estrategia, pues más bien de consumo, de alimentación. Sucede una cosa muy importante en algunos estudios que se ha hecho aquí en las comunidades rurales de Ochuc, los programas sociales de una familia marcan mucho el ingreso, porque pues si sumamos, por ejemplo, oportunidades, bueno, el programa Oportunidades que hubo anteriormente, y también los jornales que entraría allí, el trabajo incluso de inmigración, pues se suma como pues más de 60% de ingresos, si lo valoramos. A cambio la milpa, aunque cabe aclarar también que la milpa, el cafetal, aparte de darle valor económico, pues tiene valor sociocultural, podemos decir, ¿no? Hasta espiritual, pero si le damos valor económico, pues eh, ya no es rentable, en otras palabras. Incluso una familia que platiqué con ellos, como estudié economía, conocía esos conocimientos y le decía, ¿por qué sigue trabajando la milpa si aquí hay saldo rojo? Le digo, ¿no? No, pero no solamente me sirve para alimentación y bueno, allí me sirvió para escribir y analizar muy bien qué es la milpa, ¿no? En un artículo que tengo. Pero le llama la atención eso, que las actividades principales del Zumbal ya no está basado
en las actividades agropecuarias. Bueno, solamente muestro imagen de milpa. Si hay ancianos, los ancianos son los que más practican la milpa, algunos que hacen 1 hectárea, pero pues ya a través también de los ingresos que obtienen de los programas sociales, pagan persona, mano de obra para hacer la milpa. Desde el año 80, años de 1980, la cantidad de tierra aquí en Oshchuk, pues se empieza a reducir. Hay familias que, pues en la actualidad llegan a tener menos de 1 hectárea. Entonces dificulta ya las estrategias de cultivo de la tierra como anteriormente se hacía. Y por eso también este factor impulsa a la movilidad de jóvenes hacia otros oficios, hacia incluso la migración ha aumentado mucho aquí en el municipio de Oshchuk, y también pues algunos espacios para la formación a nivel universitario como la UNICH, que está en el mismo municipio, que es una universidad intercultural donde pueden estudiar los jóvenes y que se le puede enseñar saltar, incluso tienen una materia que se llama vinculación a la comunidad, pues para que puedan como fortalecer ciertos valores, ciertos principios aún. Algunas acciones también que vemos como los principios y valores culturales que existen, es que una de las acciones territoriales que hace un Zumbal se organizan para delimitar su territorio, pero también no solamente se organiza para delimitar, sino que también tiene ciertas normativas en la limpia de mojones, en cómo en la herencia de la tierra, eh, quién gestiona algunas cosas, algunos servicios en el, en el mismo territorio, con las autoridades municipales y con el comisariado de bienes comunales, ¿no? Entre otras cuestiones por el cual se organizan. A esto le he llamado como las acciones territoriales del Zumbal, pero son acciones colectivas que vienen siendo también como estrategias de vida que fortalecen. No lo estoy viendo las acciones colectivas como un movimiento social muy grande, ¿no? Sino que más bien desde los grupos familiares, desde un Zumbal, cómo se movilizan, cómo manejan sus recursos, cómo se organizan, cómo establecen normas para que un Zumbal no solamente sea un linaje, un apellido, sino que también llama la atención esto porque tiene elementos que analizar acerca del territorio, acerca de reproducción social, acción colectiva, ¿no? Entre otras categorías de análisis. Otro ejemplo también de una acción territorial es que cuando se organizan las mujeres y hombres para trabajar desde la comunidad, tuve la experiencia de haber trabajado con organizaciones de mujeres, productores de café, entre otros, ¿no? Pero cuando empezamos a pensar incluso en la sociedad cooperativa, pues resulta de que el Zumbal pues ya tenía sus propias normas, ya tenía sus propios principios, cómo venían trabajando, sabían cuánto de tierra tenían, sabían qué es lo que se sembraba allí. Sin embargo, también, como muchas veces nos piden formalidades, que tenemos que tener una acta constitutiva y tener registros ante la Hacienda, pero se tomó en cuenta también los principios que había de cada Zumbal. Por ejemplo, este grupo se llamó Holwitz, que significa la cumbre, pero Holwitz, es la cabeza, Witz es el cerro, entonces prácticamente es como la cabeza del cerro, y en la imagen vemos de que pues sí hay muchos cerros en este lugar, ¿no? O sea, pues lo que dicen es lo que han vivido, es lo que observan, tiene un sentido territorial. Entonces también cuando se organizan, que muchas veces se pierde de vista eso cuando pues se imponen algunos reglamentos o algunos tipos de organizaciones. Otra acción territorial es cuando en un grupo
del Tzombal Chishna. Chishna significa, chi significa pues espina, na significa casa, ¿no? Entonces tiene un sentido también allí que se organizan, pues, no sé, a lo mejor para cuidar bien su territorio, su casa, porque aquí se defiende su territorio. Cuando gestionan una carretera, pues se organizan el Tzumbal y a veces puede más que una comunidad de 1000 habitantes, un Tzumbal de 100, 200 miembros, puede más porque impone a veces sus normativas, ¿no? Y su organización territorial. De esa manera puede hacer gestiones también el grupo familiar o a nivel Tzumbal. Cabe mencionar también que dentro de una comunidad que llega a ser 2500 miembros, puede caber entre 4, 5 o más Tzumbales ahí. Entonces, yo no empecé con las teorías, ¿no? Porque mi enfoque es empezar a describir desde abajo eh, y ir conectando con categorías de análisis. Por ejemplo, leí yo a autores como Verdaguer que hablaban de la acción territorial, ¿no? Y pues fue asimilando también algunas teorías, algunas categorías de análisis, ¿no? De lo que están plasmados en el libro y otras también, pues fue construyendo con los conocimientos que fue obteniendo del campo y se fue interpretando entonces estas categorías también locales con las teorías más generales. Y la acción territorial, pues estoy entendiendo entonces como un proceso de interacciones, de coordinaciones, de cómo se movilizan los recursos, cómo se organizan por medio de ciertas habilidades también de los grupos familiares, pero siempre enfocado a cómo fortalecer las estrategias de la vida que se ajustan también a los cambios externos o globales, ¿no? Estas acciones se reproducen, ¿no? Implican también una redistribución de recursos o de poder o de oportunidades para definir nuevas formas de vida o nuevas formas de lucha, intereses comunes en la familia. Por ejemplo, me llamó la atención la categoría tzaltal que se dice Slectisel Kushlalti, como que se entendía entonces que toda la acción territorial es para mejorar la vida, es para transformar la vida, es para seguir perviviendo, ¿no? Ese es el sentido entonces que se le da a una acción territorial. Voy a pasarme entonces en el punto del cambio generacional a partir de las acciones territoriales y de la organización Putzumbal. Entonces, donde enfoqué mi investigación es en los abuelos mayores de 70 años, eh, que le denominé segunda generación, porque la primera generación, pues hasta donde está mi corte de investigación, pues son los ancestros que tienen más de 100 años y a partir de ahí, pues sí logré entrevistar todavía abuelos pues mayores de 70 años, ¿no? Que hablaban de su ancestro principal, pero también está los padres de familia, nacidos en 1950, 1960, y ya para conectar con la generación joven, nacidos en 1990 y 2000, ¿no? Y también, pues ya no me metí mucho a analizar qué pasa con los niños menores de 15 años, ¿no? Pero en esto me enfoqué la investigación. El grupo familiar, entonces aquí tengo como dibujado, donde se muestran unos puntitos. Entonces incluye pues un abuelo, adultos que serían los padres y los jóvenes, ¿no? En la actualidad todo esto entonces es lo que pues le han denominado como grupo familiar o grupos familiares y dentro de un Tzumbal, porque también existe varios grupos familiares dentro de un Tzumbal. Algunos principios entonces de la relación entre jóvenes y ancianos. Decía, pues,
un señor, ¿no? Ya anciano, y dice, cuando era niño la gente no salía al mercado, dice, porque tenía miedo de los Chucaletic, dice, Cornaletic, son como las autoridades tradicionales, ¿no? Porque tenían nahuales, dicen. Y si los ancianos nos ven arreglado y con dinero, bueno, no con dinero, porque significa el que tenía mucho maíz, el que podía hacer milpa, era la familia más pudiente, más rica. Y identificaban entonces para rebajarlo a eso, para no sobresalir. Entonces le daban cargo religioso, dicen, ¿no? Entonces no se podía vestirse bien y demostrar que tenemos riqueza. Había mucho Victalotán, decían, ¿no? Envidia. Entonces, pero dentro de eso también existe el valor de Icheltamuk, el reconocimiento de la grandeza moral de las personas. Algunos le han dicho respeto, ¿no? Pero en este sentido hay dos formas de entender el Icheltamuk, uno como que basado por miedo, pero otro también basado como el reconocer lo que ha hecho un anciano, lo que ha hecho una persona mayor. Este principio cimienta mucho la dignidad de una persona y también establece una relación pues armónica entre ancianos y jóvenes. Existen otros principios que pues se le pasa a las nuevas generaciones, ¿no? Por ejemplo, esto de armonía en el corazón, el Ekyotán observa, ¿no? Que en la vida la armonía, la unidad es la que debe prevalecer porque eso es lo que nos enseña la naturaleza, ¿no? Dicen, ¿no? Y es lo que se ha perdido muchas veces también en la actualidad por muchos factores externos, ¿no? También existe otro factor muy importante de ya Tabebascuat antiguo, ajuste de corazones o reconciliación, volver al punto de armonía o de equilibrio. Eso es lo que siempre se buscaba. Quiere decir que pues puede haber conflictos entre grupos familiares o entre Tzumbal, pero buscan también esta salida o esta solución. Y cuando hablan, también se platica de que debe de buscar o el juntar las palabras que llevan a reconciliación, a solución de conflictos, ¿no? Y así evitar más problemas. Bueno, hay otros, pero no va a dar tiempo para explicar todo aquí. En el cambio generacional, entonces, los padres de familia suelen pensar que pues, sus hijas o hijos no deben de sufrir como ellos sufrieron, buscan entonces algunas alternativas. Desde los años 50, como ya decía desde la introducción, muchos padres de familia decían, yo quisiera que mis hijos sepan 5 cosas, dice, eh, es hablar castellano, contar, escribir, leer eh, y conocer la ciudad. Es lo que pensaban los padres de familia. Y en la actualidad, pues siguen con ese pensamiento, pues creo que influyó mucho esa política, ¿no? Indigenista, ¿no? En Oshchuk. Pero otros piensan lo contrario, que mejor es que aprendan a trabajar los hijos para que aprendan a valorar el esfuerzo propio y los trabajos. Entonces hay como que dos cosas que están presentes. Entonces, en el cambio generacional sí han influido también los factores externos, pero siguen valorando también principios culturales, ¿no? de este municipio. En cambio de algunos principios también, es que ha habido conflictos entre ancianos y jóvenes antes del presbiterianismo, antes de 1947, aquí en el municipio de Oshchuk, se hablaban que había mucho miedo porque pues, los ancianos tenían nahuales, todo eso, y morían los niños, los jóvenes, y por eso cuando vinieron a abrir sus ojos la nueva religión y la educación escolarizada, hay registros de que en 1960, 70 mataron a los ancianos que tenían nahual fuerte o que dañaba a la generación, ¿no? Eh, y eso, pues, un estudio que ha hecho País Pliego, pues decía de que, pues, como se ocuparon sus almas, ya no hay dónde quedar, pues, estos nahuales entonces están quedando, pues, en las cuevas y en los territorios, ya, ¿no?
Y también otro cambio es la herencia de tierra de las mujeres. Algunos hablan de que el 2% de las mujeres ya se le da herencia de tierra. Anteriormente no se podía esto porque pues era muy estricto las normativas del Zumbar. Algunos valores también que se han cambiado, han perdido valores, principios culturales, porque se sobreponen entonces valores económicos o valores ya educativos, ¿no? O religiosos. En la generación actual, entonces, yo hice un estudio sobre movilidad de los jóvenes que están estudiando bachillerato, ¿no? Mi hipótesis era de que si las mujeres salían, se iban a la ciudad porque no se le daba tierra. Y resulta de que uno de los resultados de mi investigación, se van a la tierra, se van a la ciudad, a las mujeres, porque buscan una vida de mayor libertad, dicen ellas, ¿no? Y se negaron esta hipótesis de que si es porque no se le dan tierra, ¿no? Sino que más bien les gusta el modo de vida urbanizada, modo de vida a la ciudad. A cambio, los jóvenes aspiran mucho todavía a ser profesor bilingüe o últimamente a la migración laboral, se van al norte de México. Ha cambiado un poco, ¿no? Eso es lo que estamos viendo también en la universidad donde laboro, porque hay pocos jóvenes que ya aspiran a estudiar, porque se va mucho a esta aspiración ya cambiada, ¿no? Pues es algo también de que se está trabajando desde la Universidad Intercultural, pues de que hay como que ciertas cosas que pues los jóvenes, la generación actual, ven de manera diferente y ya no ven también como veían los ancianos, los ancestros, ¿no? Por ejemplo, esto ha llevado a una reciprocidad negociada. Allí el análisis viene un poco de lo que se publicó en memoria de ALA, ¿no? Explicado esto porque, pues entonces entramos a un proceso de una reciprocidad negociada, ciertos valores y principios que se empieza a romper, pero que también se empieza a renegociar buscando alternativas, ¿no? De tal manera que puede modificarse también la acción territorial de Zumbal y como que se percibe un cambio social, un cambio cultural tenso entre jóvenes y ancianos, ¿no? O entre también varones y mujeres. Voy concluyendo, ¿no? Entonces lo que encontramos en este cambio es que la migración laboral es la primera opción de la generación actual. La aspiración profesional ha quedado como segunda opción y también una tercera opción está la reproducción social, que los ultimogénitos o los primogénitos quedan en la casa de sus padres para seguir reproduciendo, ¿no? Las estrategias de vida de sus padres. Para ir concluyendo, estos factores de cambio que venía mencionando se puede resumir en el presbiterianismo de 1947, que en Yochip y ha explicado bien este etnógrafo, ¿no? Villarrojas. El promotores culturales en 1951 también fue una política de gobierno, ¿no? Importante aquí en el municipio. También la lucha del poder municipal entre tzeltales y Caxlanetic, los mestizos, ¿no? En 1962, de hecho, en la cabecera municipal de Oshuk se expulsaron los mestizos en ese año, ¿no? Pues porque pues los primeros profesionistas o los primeros profesores obtuvieron un poder político y económico. Las ideologías también de los profesores bilingües incidieron mucho en un conflicto social en 1980, 1990, pues incluso viene desde ahí la lucha actual en el municipio. Educación medio superior, también la urbanización se aceleró a partir de 1998, 2000. Se ha aumentado mucho la migración laboral y de los jóvenes. Incluso en 1900, bueno, en 2019 ya es donde retoman ciertos valores culturales, pero tampoco se logra porque pues este sistema de usos y costumbres pues no es realmente los valores que vienen desde el Zumbal, desde los sanciones, sino que se tergiversa por muchas cuestiones aquí, ¿no? Porque se mezcla con el poder, con otras cosas.
La migración laboral, como se menciona, ya en 2024 es muy evidente esto como la primera opción de los jóvenes. Mm, e incluso también un investigador de los años 80 decía que los jóvenes han sido más receptivos en los cambios, ¿no? Lo que he encontrado también desde la investigación de categorías locales es que hay un ciclo de cambio de vida. Lo que se decía anteriormente, Selekteser Kushilhatik, que hay un círculo de vida donde sí reconocen que hay un Tulán Kushinel, empiezan así en el tiempo presente, pero esto se necesita hacer una vida diferente, es el spacel, ¿no? Que es construir. Y luego el Selekteser como el mejorar o el reconstruir para transformarlo, entonces finalmente con el término Siantesel y al final obtener un buen vivir, ¿no? Todo este círculo, entonces reconocen un Lequil Cuchinel en pasado, pero tampoco se queda ahí, sino que va como que una transformación también en el futuro. El cambio generacional finalmente conecto con algunas teorías. Eh, entiendo, una generación es una construcción social de los individuos, ¿no? Que depende mucho de las experiencias en ese periodo, qué es lo que vive, qué es lo que se adapta en ese contexto, qué es lo que se percibe y se adapta a su vida en ese momento. Pero también a lo largo de la historia se va transformando también sus acciones, sus estrategias. Eso le llamamos Yanteser Kushlantik en Celtal, ¿no? En los jóvenes también construyen sus estrategias de vida y se reproduce. Yo leí mucho a Bourdieu, decía, hay una reproducción social, pero no queda allí. Y yo luego encontré una categoría en Celtal, Esmagel, Soxiantesel. Esmagel es como la reproducción social, entonces, ¿no? Pero debe de generar cambios. Aquí meramente es cómo se ha construido la investigación. Se empieza con términos desde abajo para ir construyendo categorías un poquito más generales y de allí ir conectando entonces con otros conceptos más generales. Pues me ha servido mucho la teoría fundamentada, las categorías vivas y mucho el diario de campo. Pues no soy antropólogo, pero me gustó mucho esta forma de trabajar, ¿no? Pues prácticamente me ha llevado a este análisis a nuevos conceptos. Entonces, el conocimiento empírico o el conocimiento que se encuentra desde la gente, podemos conectarlo con conocimientos teóricos y finalmente esto nos lleva a resultados, a nuevos conocimientos, ¿no? A nuevas categorías e incluso como que un análisis relacional o comparativo entre las categorías vivas y el conocimiento teórico. Comentarios finales. Creo que este cambio generacional va a continuar. Eso es lo que he logrado entender en la investigación. Un pueblo pues no se detiene en su propia cultura, pero como decía Bonfil Batalla, hay ciertos núcleos culturales que se mantienen, pero también se puede ir transformando todo esto, ¿no? Las acciones territoriales pues están en proceso de modificación, mucho por la migración, y el cambio de valores también se va reajustando, se va transformando a la sociedad, ¿no? Concluyo con esto, ¿no? Que los jóvenes que estudian en la universidad, por ejemplo, en la Universidad Intercultural de Chiapas, creo que sí son las generaciones que pueden generar acciones territoriales transformadoras, ¿no? Para mejorar la vida. Gracias por escucharme. Hasta aquí está mi participación. No, te agradecemos a ti. Realmente es un placer, un privilegio de escuchar una persona que es de un grupo que fue objeto del cambio de todo el proyecto indigenista de México, ¿no? Y de conocer con bastante detalle algunas cosas que han pasado, ¿no? En uno de los pueblos donde se establecieron los
centro coordinadores, ¿no? Del Instituto Nacional Indigenista, ¿no? Hay algunos términos aquí que quizás aquellos que nos están escuchando de otros países no conocen, pero para los que vivimos en México, pues son problemáticas, sobre todo los antropólogos que tenemos cierta edad, ¿no? Que han sido discutidos y criticados, elogiados también, ¿no? Bueno, yo voy a hacer unos comentarios y pues como les decía por el chat, por favor que escriban sus preguntas por chat y en 8 días vamos a tener, como solemos hacer, una sesión de seguimiento y podrán dialogar directamente con Abraham Santis. Pero yo quisiera comenzar un poco haciendo algunos comentarios y luego daría la palabra a mi colega Javier y al público en general, ¿no? Me parece como muy interesante que hayas hecho una historia, ¿no? Por distintas fechas de lo que estaba pasando y vemos ahora como el cúmulo de todos esos proyectos gubernamentales, ¿no? Algunos más conocidos como el Instituto Nacional Indigenista, pero cuestiones más recientes como oportunidades, Procampo, que a mí me gustaría que quizás que explicaras un poco cómo funcionan esos programas. Aún en México, la gente no tiene eso muy claro, ¿no? A menos que hayan tenido contacto directo, ¿no? Pero o alguno de los programas sociales que mencionaste, ¿no? Y también como que llama mucho la atención que pues estos programas constituyen en un estudio que hicieron la mayor parte de los ingresos, ¿no? O sea que hay campo ahí, pero la agricultura ya no es la fuente principal, ¿no? De los ingresos, ¿no? Y la migración también me pareció como muy interesante el poner las cifras de población, ¿no? Como un crecimiento muy rápido, una generación muy corta, ¿no? O sea que 6 generaciones desde mediados del siglo pasado, ¿no? Porque la edad de formación de la pareja es muy joven, ¿no? Y entonces caben muchas generaciones más generaciones en un siglo que en otras sociedades, ¿no? A mí me parece que sería muy interesante que en tu investigación que sigues, reconstruir, profundizar en esos cambios económicos generacionales. Me parece como una buena pista para seguir, ¿no? Y en eso habría que tomar en cuenta lo que pues algunos han llamado nivel de vida, ¿no? O sea, que se van, digamos, las personas nacidas en los 40, los 50, algunos tenían como muchas expectativas de la escuela, pero ahora ya es una parte, ¿no? Pues de los costos de las familias tienen que tener, ¿no? Que gastar para sus hijos, ¿no? Cuando una vida mucho más sencilla, la agricultura, pero hay muchos elementos que están como parte del nivel de vida, ¿no? Ya lo vimos en una de las últimas fotos, la ropa, ¿no? Ropa comprada, ¿no? Eso no quiere decir que la ropa hecha a mano es muy cara porque es muy tardada en hacer, pero cambios muy significativos que se ven ahí, ¿no? También me pareció muy interesante que hayas definido un poco en aquello de no sobresalirse, eh, la envidia, y quizás varias de las personas de Brasil, de Argentina, de Chile, no saben muy bien qué es el nahualismo. A mí me gustaría que tú hablaras un poco de eso, sobre todo no en abstracto, pero cómo en la práctica eso funcionaba ahí. El poder de los ancianos, ¿no? Y no sé si se puede hablar de una rebelión o un cambio, ¿no? Con la educación, ¿no? O sea que vemos como a muchos niveles el impacto del programa indigenista, ¿no? Bueno, también me parece muy interesante la idea de muchas de las personas ya de edad es de que sus hijos tengan escuela, ¿no? Educación. No estamos hablando de que hay una resistencia y todo eso como ideas que se manejaban antes, sino que
una dinámica muy interesante y todo eso la unidad parental básica del Sumsal, ¿no? Así es que, pues muchas felicidades. No sé si quisieras comentar algo y luego que pasamos la palabra a Javier, ¿no? Al público en general, que yo veo que hay una serie de preguntas ya ahí. No sé si quisieras decir algo, Abraham. Muchas gracias. Gracias. Donde capté un poco sobre programas sociales, pues es que, pues a partir del movimiento zapatista en Chiapas, como que se empieza a llegar programas sociales, ¿no? Primeramente, como esto de Prospera, tiempo de PRI aquí en el municipio, porque pues era el que gobernaba. Y entonces empieza este programa social a solventar la alimentación básica, ¿no? Porque pues ante el mundo pues se evidencia que Chiapas pues estaban muriendo muchas familias o estaban sufriendo muchas familias por la alimentación, ¿no? En ese caso entonces hubo un periodo pues donde empezaban a dar programas sociales, le llamaban oportunidades, Prospera, Amanecer, y eso solventaban la alimentación básica de la familia, de tal manera que cuando se quitaba todos esos programas, hasta hay familias que no sabían qué hacer, hasta lloraban esas familias cuando después lo quitaron los programas, ¿no? Incluso con CDI, con una institución del gobierno, cuando trabajé en un proyecto sobre frutales, nos decían, si me muestra que con este proyecto pueda generar ingresos mayores que lo que yo entrego en estos programas, va tu proyecto, nos decía, ¿no? O sea, nos retaba con eso. Entonces, que era más fácil solucionar con programas sociales este problema que había en los grupos familiares y no realmente con proyectos, no con trabajos que realmente se solucionan, ¿no? Más a largo plazo. Ese es un poco lo que pasaba. Entonces, inmediatamente en una comunidad llegaba a entregar dinero, incluso directo, y llegaban comerciantes en esa comunidad y al recibir su dinerito, las señoras, ¿no? Que le daban, el rato lo gastaban porque realmente lo que necesitaba era alimentarse. Entonces ahí seguía en esa misma dinámica, pues no podían ahorrar porque lo necesitaba era pues alimentarse, ¿no? Pues en ese sentido, entonces pues es como una familia creo también vulnerable donde no se puede como capitalizar pues para salir adelante. De esa forma pues funcionaba esto de los programas sociales. Ahora, aparte del nahualismo, esto tiene el registro que hasta 1960, pues ya no se daban a conocer mucho a los ancianos que tenían un nahual, un espíritu o un animal dentro y que con eso que le causaba enfermedad a las personas, a los jóvenes, ¿no? Por eso en mi investigación noté que antes de 1950, cuando llega INE, presbiterianismo, había un temor en la sociedad por este mismo, porque sí realmente se morían por enfermedades que no tenían cura. Y se asociaba mucho con el diablo, con el Foucault en Celtal, ¿no? Ese es lo que pasaba. Entonces, ¿qué es lo que hacían la generación joven? Porque se armaron de valor por los cambios que llegaron. Entonces, muchos ancianos, pues, lo mataron, supuestamente los que tenían este espíritu o este nahual que daba enfermedades, pues, a los niños. Incluso contaban también de que los varones no se les vestía como ropa tradicional de un varón, sino que se vestía de niñas para que no lo identificaran, para que no sean muertos, porque lo identificaba que cuando es un varón que nace y si lo visten como varón, inmediatamente se morían, porque significaba que ocupaba más tierra porque era varón, ¿no? Eso fue un periodo muy, muy interesante entre 1940 incluso hasta 1960 pues se practicaba mucho esto. Actualmente existe todo esto, pero ya no es como antes, ya no es muy, muy relevante esta parte. Muchas gracias. Sería una forma como de que los viejos ejercieran el poder, ¿no? Una amenaza constante contra las nuevas generaciones, ¿no? De controlar las cosas. Muy bien, Javier, ¿tú quieres intervenir un Bueno, poco? más que nada felicitar a Abraham por el trabajo, por la presentación en general.
Nosotros con David tenemos el beneficio de que hemos leído recientemente, estudiado un capítulo de Abraham, muy bueno también. Sin duda, el Zumbal tiene una relevancia, digamos, en el campo de la antropología que tenemos que conocer de la mejor manera, y es una gran contribución, yo creo. Pero David, hay una gran cantidad de preguntas en el chat que yo pienso que deberíamos darle lugar, recordando que vamos a tener una sesión de seguimiento el próximo jueves, según entendí. Este, y entonces, Abraham, hay cosas puntuales que en algún momento me encantaría conversar contigo con relación digamos, a la cuestión generacional, a la cuestión digamos, de la incidencia de la migración en los fenómenos, que tiene ese otro costado también, cómo en los contextos migratorios se reproduce o no, o de qué manera todo esto que nos has contado, cómo sucede, cómo se expresa o no en los contextos migratorios, en las áreas digamos, de migración. Ya hay una serie de temas de la mayor relevancia y creo que los aspectos generacionales son de los que menos se han tocado en este seminario, David. Me parece importante incorporarlos. Yo tengo como varias cuestiones, pero me gustaría mucho dar lugar a las preguntas que hay en el chat, que son muchas. Si te parece, comentamos, David. Comenzamos por ahí. Muy bien. Hay una nomás interesante de Patty L. Lamentablemente no sé cuál es no veo otra referencia, que dice que se refiere a las conclusiones como muy interesante, y la participación de las personas estudiantes en la universidad sobre estos temas que nos permiten continuar visibilizando diversas áreas y empleando conocimientos. También hay otra pregunta de Edali. Dice también de la misma manera, interesante la exposición. Dice, los chumbales pueden adoptar personas, el tema de la adopción. Es decir, por ejemplo, personas que se establecen en donde está el chumbal, pero que vienen de otro lado o de otro chumbal. Es una cuestión de la adopción y de ¿cómo se llama esto? De la vecindad, del vecindado. Estos dos temas preguntan en concreto. Y finalmente agrega también cómo chumbales o representantes de un chumbal participan en instancias de gobierno, así como se relaciona, digamos, bueno, ya es mi interpretación con el tema de la organización política. Y si hay, dice finalmente también otro en la misma pregunta, en algún punto reunión de chumbalos, si hay alguna entre chumbales, si hay algún tipo de organización, digamos, de orden mayor donde se agrupen los chumbales. Yo creo que podemos empezar por ahí, Abraham, las preguntas están en el chat, si quieres leerlas directamente, pero si pudieras aclarar un poco sobre esto, estaría muy bien. Estás muteado, Abraham. Se No te oye. escuchamos. Ahora Bueno, sí. sí, voy a empezar con el punto si hay algún espacio donde se reúnen. Sí, existe el banquilal o el hermano mayor o el ancestro mayor, el más anciano de un zumbal, es el que resguarda el croquis de un territorio, es el que da el ejemplo con su vida como el líder, ¿no?, del zumbal, es el que da el consejo, y allí en su casa se reúnen. Cada año algunos que se reúnen para limpiar el límite de su territorio, se reúnen también cuando hay una boda, entre otras ocasiones donde pues se celebran estas reuniones, o cuando hay un problema en el grupo familiar y relacionado con esto de la adopción. Sí se ha dado, por ejemplo, hay familias, hay parejas más bien que no llegan a tener hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Últimamente algunas parejas que adoptan un hijo, pero tienen un problema después porque no se le da toda la tierra. Por ejemplo, si la pareja le corresponde 3 hectáreas de tierra, no se le da de herencia al adoptado, sino solamente el solar, solamente un lote de terreno de 20 por 20 donde va a sobrevivir, y todo el terreno entonces para cultivar y para lo rentan o lo prestan con otros familiares, y eso dependiendo del reglamento de un zumbal, porque
pues hay tumbal donde dicen, no, en el momento que se muera, si muere primero el hombre, lo entierran y su esposa, como vienen de otro, uno de los reglamentos es que no se puede casarse entre el mismo tumbal, tiene que regresar con su hermano o con sus familiares donde viene la mujer. Entonces, el mismo tumbal, los varones o los jóvenes lo redistribuyen su tierra, ¿no? O sea que no es muy permitido esto de la adopción. Eso es lo que puede pasar. Y últimamente se está hablando de que también pueden tener tierra eh, el varón que se adopta, pero tiene que buscar la forma, cómo conseguir un pedazo de tierra donde vivir. O puede ser comprada la tierra también, ¿no? Y eso es lo que se ha dado en casos de adopción. Con esas dos preguntas capté, pero parece que había otra tercera o una Y primera. había, si interpreté bien la pregunta, también es acerca de los posibles avecindados, o sea, gente que se establece allí en el territorio del Zumbal. Los avecindados, eso sucede un poco en los ejidos. Lo que he investigado es que en los ejidos se sobrepone los reglamentos de un ejido. Pierde un poquito el sentido allí del zumbal. Solamente florece el zumbal dentro de una tierra comunal donde no se impone totalmente los reglamentos del Estado, sino que es flexible y puede como que ejercer más sus normativas internas en zumbal. Y no es así en un ejido, ¿no? En un ejido puede entrar diferentes miembros y puede entrar diferentes personas de diferentes comunidades y pueden conformar porque son los reglamentos del ejido que imperan allí. Ese es lo que puedo decir. En un vecindado en Zumbal no encontramos esa forma. Anteriormente me platicaban, ¿no? En unos ancianos había unos que se incorporaron al Zumbal, pero es porque el anciano con nahual más fuerte, más temido en eso, dijo, este hombre también se va a agregar en este territorio, aunque sabían que no eran de allí, sino venían de otro lado. Pero eso se daba anteriormente, últimamente, no, porque hay mucha lucha por la tierra, por la generación joven, casi no pelean por la tierra, luchan por la tierra. Bueno, hay otras preguntas, varias, y yo lo creo que como son tantas, lo que vamos a hacer es pasarte el cuestionario para que puedas quizás dar No, respuesta a pero alguna de estas tenemos preguntas. todavía 40 minutos, así es No, que por eso vamos vamos y hasta donde podemos, pero casi sí, seguro que claro. va, por lo que estoy Sí. viendo. En todo caso, aquí tengo una que puede ser, te felicitan, en el caso de Armando Sánchez, este, y dice, muy innovador el estudio de los jóvenes, un tema poco estudiado, dice. ¿Hay diferenciación, pregunta ya, entre jóvenes pro-tradicionales y pro-modernos? Es decir, hay diferencia entre los jóvenes que están a favor, digamos, de lo tradicional y otros pro-modernos, y si hay diferencias de género entre los jóvenes, bien, supongo con relación a esto. Esa es una pregunta. Em, si quieren, sumamos otra más. Em, Lamentablemente no tengo más que las iniciales aquí, si no puedo decir quién es el que la formula, pero dice, ¿han vivido experiencias de actores externos que lleguen con intenciones de influir en la religión? Por ejemplo, crimen organizados, empresas mineras. Y pregunta también sobre el cambio de uso de suelo por nuevas infraestructuras. Y también en este mismo contexto el ingreso de nuevos grupos religiosos. Bueno, algo de eso ya dijiste, pero puntualmente, si hay ahí grupos externos que estén influyendo, como el crimen organizado, las empresas mineras, y si hay también nuevos grupos religiosos presentes, y el tema del cambio del uso del suelo. Eso sí. Lo que puedo contestar sobre cuestión de si hay jóvenes que defienden lo tradicional y cuestiones de género, eh, lo que bueno, yo he analizado a partir de esos datos del campo es que los jóvenes también, cuando no sabían hablar español, le decían en la lengua castellana, ¿no? Pero cuando
no tienen estudios los jóvenes, dicen que había mucha discriminación por no hablar la lengua castellana. Ahorita, por eso le decían a sus hijos que tenían que irse a la ciudad y a hablar castellano para que no sea discriminado y vestirse como los de la ciudad. Ahora, en la actualidad, lo que pasa, muchos jóvenes quieren, bueno, los jóvenes que quieren seguir estudiando en la universidad, incluso escuelas normales, le exigen que hablen tzeltal, ¿no? Hay una entrevista en tzeltal. De allí viene como que una revalorización de la lengua y el trabajo comunitario que hacen también, como que la escuela ha formado una mentalidad de salir de la comunidad e irse a vivir como el modo de vida en la ciudad y se olvidan sus raíces y todo del Zumbal. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Que todavía hay jóvenes que regresan estando en la ciudad porque tienen que regresar a cuidar también a sus padres ancianos, a cumplir con los cargos de la comunidad y, y hacerse cargo de la tierra, ¿no? De alguna manera hay algunos que viven en la ciudad y lo dejan eso y vuelven todavía a sus grupos familiares, pero ya saben leer, escribir, hablar castellano, han estudiado de alguna manera, entonces regresan a la comunidad y eso es lo que empiezan a servir, se nombran como cargos comunitarios y le ayudan a servir también en la comunidad, ¿no? Pero hay otros que no regresan, sino que también lo que está infiltrando ahí es el dinero, pagan otras personas para realizar también ya los servicios comunitarios, de tal manera entonces de que las mujeres que quedan en la comunidad no son los que se ocupan al servicio comunitario, porque el otro reglamento es que no pueden ser autoridades aún en muchas comunidades aquí en Oshuk. Lo que hace entonces es pagar a otro varón para que pueda pasar el servicio comunitario. De tal manera que ahí puedo relacionar un poco la cuestión de género, cómo se ha manejado desde a nivel de grupo familiar, porque también esto se decide a nivel familiar, no a nivel nada más de hombre y mujer, porque lo que investigué es que para que funcione un grupo familiar, tiene que estar de acuerdo los hijos, la mujer, el hombre, incluso los vecinos, incluso los del mismo Tumbal. Entonces, al parecer, entonces cuando se separa hombre y mujer nada más, viene a contradecir algunas normas de la unidad, del grupo familiar, incluso del mismo Tumbal. Muy bien, pues esos detalles nos van dando un panorama como más completo. De hecho, también hay una pregunta de un colega, Germán Vázquez, de la Universidad Autónoma de Pachuca, en Hidalgo. Y le gustaría que, bueno, dice que muy interesante tu exposición, pero le gustaría que hablaras un poco más de las causas de emancipación del hogar paterno de los jóvenes, hombres y mujeres de Oxuc. O sea, cómo van saliendo de la casa y cuáles son las causas en que se separan de la casa paterna. Muy bien. Pues, ¿cómo van saliendo los jóvenes en su grupo familiar, en su Tumbal? Lo que se ha observado es que pues las familias ya tienen contacto en la ciudad, ¿no? Y los mismos familiares del grupo familiar eh, forman un convenio, un acuerdo, incluso entre sus mismos vecinos, se prestan dinero, los que van a Estados Unidos, que más o menos están pagando 200,000, 250,000, van y prestan dinero entre sus propios familiares y los que hayan ido a otros estados, me parece que también el Zumbal es un mecanismo, es un potencial para eso, de hacer una cooperación, de prestar dinero entre ellos y seguir generando esta misma dinámica de migración, ¿no? Y el que sabe español, bueno, eso me tocó ver también en mi generación un poco, el que sabía español, yo cómo llegué a San Cristóbal, pues porque había una tía que ya vivía ahí y fue a buscarla, ¿no? Y muchos jóvenes salieron así, los que ya tienen un familiar en la ciudad se van y buscan una relación entre campo y ciudad y se van y empiezan a trabajar de esta forma. Pero de alguna manera también es la preparación, es la educación que empieza a dotar de algunos elementos también, ¿no? Para salir de la familia. Ahora, en los jóvenes en la actualidad, parece que sí, por el dinero,
por el dinero, por la acumulación material. Muchos empiezan a ver que ya construyeron su casa de material, ya tienen lujos, tienen carros, entonces se van mucho en eso. Entonces quieren también ser como tal joven, tal persona, y copian esa estrategia y se van también, están cayendo en esa dinámica. Sin embargo, cabe decir también que dentro de la familia, algunos que ya tienen hijos, tienen esposas, lo que pasa también que genera un efecto muy negativo porque hay mucho divisionismo ya entonces en el Zumbal, en la familia, hay muchos niños que ya crecen sin padres incluso, ¿no? Incluso problemas matrimoniales y familiares, hay como que esa debilidad también ya que se empieza a notar en el Zumbal. Aún, pues, por eso yo hablaba de como que de reajustes de algunos principios, ¿no? Algunos empiezan a renegociar, a como que a condicionar algunas cosas que venían siendo de las normativas del mismo Zumbal. Bien, gracias. Voy a hacer a tener una pregunta. Es un estudiante de antropología de Ciesas Sureste y bueno, quiere felicitarte, pero también le interesa tener el contacto porque está trabajando sobre Terejapa. Sí, no sé si podrías mandar por chat tu correo o algo así en un momento, ¿no? Y también quisiera comentar que desde hace tiempo Andrés Medina, que ha trabajado los Altos de Chiapas desde hace mucho tiempo, bueno, Terejapa específicamente y otros lugares, tenía la mano levantada. Yo no sé si Andrés quieres intervenir. No sé si tenemos manera de darte la palabra o no, no, yo no sé cómo hacer eso. Quizás tú lo puedes hacer, Jorge o Miguel. Mientras una pregunta de aclaración, Abraham, cuando se nombra a alguien sustituto y se le paga para hacer los cargos, ¿es un pariente o no necesariamente es un pariente? Sustituto de los cargos, Exacto. no precisamente pariente, pero se le pide se solicita que tenga experiencia en la comunidad, pero como nada más está pasando el cargo de otra persona, no tienen voz y voto también incluso en la comunidad, porque lo está empezando a ver como un negocio también, ¿no? Las personas que cumplen con los requisitos para pasar el cargo, ¿no? En la comunidad, ¿no? Muy bien. Pues ahí está Andrés Medina. Hola Andrés, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues si quieres tomar Pero, la palabra, adelante. no, bueno, la única pregunta que haría es si se mantienen los rituales de milpa en los trabajadores, los que siguen cultivando la milpa, y si siguen haciendo los rituales de milpa. Esa es la pregunta. ¿Siguen, Ah, si- siguen vivos los rituales de milpa? los rituales de Milpa, no Rituales de milpa. todas. Sí, ha sufrido cambios, ¿no? En rituales de milpa que hacen anteriormente, pues los ancianos comentan de que pues es muy interesante cómo hacían anteriormente, desde la selección de la semilla, desde la conexión con la naturaleza, y es largo ese proceso, pero últimamente también ha generado cambios, porque esta reciprocidad del Coltomba, del que decimos, o sea, de ayudar entre ambos en el Zumbal, por lo mismo que ha aumentado pues el ingreso económico, lo que pasa entonces ya le empieza a pagar personas, gentes, ¿no? Quien siembra la milpa y muchos jóvenes entonces que empiezan a ser contratados para la siembra de milpa ya no lo valoran este ritual, ¿no? Sino que más bien, incluso en la alimentación ha introducido hasta la Coca-Cola en lugar de atol agrio, ¿no? En lugar de tamalito con frijol, con huevo cocido, con masa de chile, lo han sustituido con carne de res y como lo hacen las fiestas, ¿no? Porque comer carne de res es símbolo también de que es una familia ya avanzada, no, hay estos conocimientos también que se empieza a introducir y que como que un poco la generación joven, entonces es lo que empieza como que a introducir esto, para que se vea que tengo dinero, para que se vea que ya soy avanzado, empiezan a introducir otros elementos. Y el ritual, entonces, pues, queda como que
un poco cambiado o no están tomando muy en cuenta como realmente pasaba anteriormente. Aunque los ancianos, sí, en este caso los ancianos, es lo que dicen, ¿por qué no crece la milpa? Porque me comentaba un anciano, ¿saben por qué ya no crece bien la milpa? Dice, porque está fallando el ritual. Dice. Yo le decía a unos jóvenes que fueron a sembrar, dice, si no respetamos el alimento, si no respetamos realmente como la siembra de maíz, van a salir los animales a comer nuestra semilla. Y justo decía este señor, cuando acabamos de sembrar, salieron los animales, dice, y allí vieron los jóvenes qué es lo que puede pasar cuando no se respetan estos rituales, decían, ¿no? Muchas gracias. Tenemos también una pregunta de Leore Morales. En el futuro previsto para el Zumbal, ¿esperan los integrantes del núcleo de resistencia estrechar aún más sus lazos con el mundo Kasian o Kashlan o alejarse? Y en caso de que otros núcleos poblacionales interactúan, ¿qué esperan los miembros? A ver, los miembros del Zumbal de estas poblaciones externas. No sé si está clara la pregunta. Eh, lo que yo capté, creo que eso es lo que podría verse en el futuro. Yo igual no tengo claro esa parte porque hay mucha tensión. Lo que puedo ver es que hay mucha tensión en el núcleo familiar. Ha habido casos donde pues todos sus 5 hijos varones ya son, bueno, migraron o son profesionistas. Y hubo una ocasión donde me decía el señor, es que yo junté mis 5 hijos, son 3 profesores, 2 migrantes, dice, y me decía de que, pues en el momento que le iba a dar la tierra, tengo 5 hectáreas de tierra, dicen, y cuando lo quiero distribuir y me contesta, papá, es que ya no vamos a regresar acá, tenemos casa en la ciudad, ha habido estos rompimientos ya también, ¿no? Entonces la pregunta, ¿quién le da continuidad a la vida en rural, al Zumbal? Lo que se está introduciendo es que también existe ya la compraventa de la tierra comunal, aunque, pues, no sé, a lo mejor la reforma agraria permitió también eso, de mercantilizar la tierra, de transferir ya la tierra con el dinero, ¿no? Entonces, esto ha venido incidiendo también en el debilitamiento de algunas normas también del Zumbal, ¿no? Entonces genera como tensión, genera como conflicto, un poco esto, pero es un proceso en la actualidad que yo tampoco no lo tengo claro. Yo lo que veo como que las tendencias, cuando veo que salen jóvenes, van a la migración, buscan más el dinero, cuestiones así que se están perdiendo mucho. También cabe decirte que creo que la pregunta quedó un poquito olvidada, esto del si hay crimen organizado, ya hay en el municipio, ya existe conexiones con otros grupos armados y todo eso. Y eso es lo que se ha criticado, esto del debilitamiento también del sistema de organización local. Entonces, todo esto viene a debilitar incluso más la fuerza del Zumbal. Otra cosa que pasa también es que desde el Zumbal se tergiversa, se pierde el sentido cuando los ancianos anteriormente podían llegar a ser consejeros de la comunidad, del consejo de ancianos, pueden llegar a ser como orientadores también o consejeros del mismo presidente municipal, pero lo que se ha olvidado es que también se impone el valor del dinero, incluso se hablan de que lo compran las autoridades tradicionales, lo compran, lo manipulan a través del dinero, de tal manera que allí autoridades tradicionales conocidos como Chulcal, de tal manera que tiene Chulcal al tal partido, a tal grupo, a la iglesia, cuestiones así. Entonces, eso es lo que empieza, varios factores a debilitarlo. Hasta ahorita lo que se ve, si hay, el mismo Zumbal es un núcleo fuerte aún todavía, ¿no? Pero sí hay mucho también cambio, ¿no? En la actualidad. Bueno, ya atendiste una pregunta de parte de la pregunta de Claudia, pero también podrías hablar un poco de el ingreso de nuevos grupos religiosos,
mencionaste brevemente que la entrada a la iglesia presbiteriana, ¿no? Pero no sé si había algo más que decir. Sobre ese aspecto sí hay nuevos grupos religiosos, ¿no? No quiero mencionar los nombres, pero fácilmente en una comunidad podemos encontrar más de 3, 4, hasta 5 grupos religiosos que están, ¿no? Allí. Y sí, también pues generan ya las nuevas ideologías. Y de ahí es otro factor también por qué se debilita este ritual de la milpa, porque hay cierto ritual ya muy express, muy rápida, ¿no? Nada más, oramos, pedimos permiso a la tierra porque el dueño es un Dios grande, único, y ya, ¿no? Empiezan a sembrar muy simple ya, pero es por las cuestiones también, pues, religiosas que ya no lo aceptan toda esta pues lo que decían los ancianos, ¿no? Que la tierra tiene dueños, tiene espíritus, estamos conectados con ello y toda esa parte, ¿no? Ese es un poco también lo que está pasando sobre las cuestiones religiosas, pero cabe mencionar también que en el municipio no ha habido un conflicto religioso, sino que se ha respetado mucho. En una investigación que le llaman voces levantadas o Hachemkopeti, cuando se empieza a hablar de nuevas cosas, ¿no? En el caso de lo que pasó del presbiterianismo es que hubo un momento, creo que en los 70, donde el más del 50% de la población de Oshchuk eran presbiterianismo. Entonces, lo que decía, creo que el sacerdote encargado de la Iglesia Católica, a ver, si no quieren cumplir los cargos religiosos acá, entonces podemos, como que se midieron un poco, ¿no? Cuánta gente tenía. Pero decía también el líder religioso del presbiteriano, pero si resulta que ya es más mi gente, entonces ustedes salen de la cabecera municipal de la iglesia donde están, lo vamos a ocupar nosotros, lo vamos a convertir en esta religión, ¿no? Y luego pensaron, dialogaron, entonces mejor no, mejor lo dejamos así, respetamos también lo que hacen, nos respetan también. Y es un poco el acuerdo, ¿no? Este principio que yo le hablaba de que sobre buscar la salida a las palabras, a los problemas. Armonía. Ajá, la armonía, buscar otra vez la armonía, ¿no? Ese es un valor también que pues se ha sobresalido en los diálogos, solo que en la actualidad a veces me llama la atención por qué ha fallado eso, ¿no? Alguna investigación ha hecho que es por intereses de control de poder y por la ambición es lo que ha echado a perder entonces los valores, los principios. Gracias ya con las preguntas vamos abundando y detallando y todo eso es muy interesante porque creo que tenemos pocas veces algo del cambio documentado y desde adentro, además, porque tú que hablas la lengua y puedes ver estas cosas, ¿no? Y tienes una inserción privilegiada, ¿no? Que alguna gente externa quizás no tendría una mirada muy específica, que también tú viviste por parte de ese proceso, ¿no? Por doctorarte y todo eso, ¿no? Así es que muchas gracias. Hay otra, tenemos un poco de tiempo más. Hay una pregunta de Hugo Sacapanzi de Tlaxcala y dice, ¿a qué responde el nombre que se le da a cada zumbal? Mencionó que en algunos casos se trata del nombre del ancestro del grupo, pero también mencionó un zumbal que se llamaba Casa de Espinas. ¿A qué se debe a ver, no alcanzo a ver? Veces toponímicos o antroponímicos para definir el nombre del Tzotzal. ¿Podrías hablar un poco más de eso, de los nombres? De los significados, hasta donde he investigado, hay más de 120 tumbal en Oshchuk. Algunos hablan de 150, pero cada tumbal tiene su ancestro, su origen. Lo que no he explorado es cómo, hasta quiénes empezaron a surgir todo esto, ¿no? Pues algunos libros han registrado también, pero lo han llamado como apellido, como linaje, ¿no? Nada más.
se cree que cuando los primeros pues, pobladores vinieron a Chuc, empezaron a procrearse y nacieron sus hijos varones, desde allí empezaron a nombrar los ancestros principales, ¿no? Y explorando todo eso sí me ha costado documentarlo, sí me ha costado como investigarlo. Una cosa también me cuestionaron, por ejemplo, hay un zumbal que se llama Tsemen, pero Tsemen es elefante. Y me decían, pero Abraham, no, en Oshchuk no hay registros que hayamos tenido elefantes, me decían, ¿no? Y, y explorando un poquito más sobre eso, no sé si por algún documental vieron o en un libro, no sé dónde lo vieron, que existe eso y así le llamaron, pero son las personas un poquito gorditas, un poquito llenitas, ¿no? Como el tamaño de un elefante. Entonces por eso le llamaron así, ¿no? Como tsemen, ¿no? En el Chishnán viene de eso. Porque pues sí, se ve el lugar como que es un lugar muy pedregoso, donde hay muchas espinas, donde sí cuesta como para llegar a esa milpa que le mostré, es un camino, una vereda que hay que cruzar cerros y donde sí se veía las espinas. Entonces yo pensé, ¿no? Eso ya no lo pregunté, pues como creo que hay algunas cuestiones también, ¿no? Que pasa cuando observa, por eso le llamaron, porque los primeros señores que poblaron ahí, utilizaron ese palo de espina para construir sus casas, ¿no? Entonces, pues son los Chishná, le decían, entonces, ¿no? Pero es por lo que empezaron a hacer ahí en ese lugar. Muy interesante. Toma de todo lo que hay, ¿no? En el mundo fuera, o sea que lo llamado muy tradicional, pues sí es tradicional, pero tiene sus cosas específicas que llaman la atención. Hay una pregunta de Oseas R. ¿Cuál ha sido la respuesta de los zumbales al programa de Sembrando Vida? Mm. Con algunos investigadores de ECOSUR tuvimos una reunión cuando empezó ese programa allá. Según estaba yo interesado y le decía que en Oshchok solo tenemos 1 hectárea de tierra o cuando mucho 3. Quería que sembráramos árboles frutales como durazno y todo eso para fomentar un poco de la alimentación, ¿no? Pero me decían que por programa federal no pasaba en Oshchok el programa por lo mismo que está muy pulverizado el lugar, como le mostré en un mapa donde pues las familias están muy concentradas ya en las comunidades y son pedregosas también sus tierras, ¿no? Hay cavernas y todo eso no son planas, incluso si tienen cafetales, y si se introduce un nuevo producto, lo que hace también es que no lo llegan a valorar mucho como la milpa, como el café, que ya lo han apropiado, lo dejan hasta arriba del cerro y dicen, no sirven las plantas que me regaló, mira, se secaron, pero es realmente el problema que no hay lugar donde sembrar más. No existe el programa ahorita en el municipio de Oshchuk. Muy bien. A mí, voy a intrometer una pregunta, un comentario. Me parece interesante que, digamos, ocupas las ideas de Bourdieu, ¿no? Para tratar ciertas cosas. ¿En qué te ayudaron esas ideas? ¿Me puedes abundar un poco en eso? Sí, eso fue mi experiencia en doctorado, donde estudié doctorado, pues llevé muchas materias como epistemología de las ciencias, estrategias de vida, migración, feminismo, entre muchas cosas. Pero mi asesor, que es doctor Manuel Parra de ECOSUR, me decía, Abraham, estás volando, me decía una ocasión, aterriza, pon tus pies en la tierra. Entonces, eso me quedó grabado. Lo dejé por un lado todas las teorías y empecé a recorrer, a estar en las comunidades, a registrar mucho, a observar, a tomar el diario de campo, a tomar fotografías que he mostrado acá y, en Celtal, creo que la ventaja que tengo también es que hablo el Celtal, puedo conversar bien con las personas, ¿no? Entonces, todas las palabras que me decían, encontré por ahí una metodología también, pues, esto de comparar constantemente los términos y de codificar y de mapear conceptos y eso me fue ayudando. E incluso llegué como que
a conectar con algunas categorías, con lo que decía Bourdieu, pero no me quedaba, hay algo que no me satisfacía también con esas teorías. Creo que le faltó algo a Bourdieu, llegaba a pensar, ¿no? No vio esto, y esto de la categoría celtal no está aquí. Entonces, ¿cómo le agrego? Busco otro autor que me complementa. Yo tuve ese conflicto también, ¿no? A lo mejor es porque estoy, como dice usted, doctor David, que estoy dentro, pues, de la misma investigación, me inquietó bastante eso. Entonces, lo que hice fue armando como con ciertos autores este proceso de investigación y agregando categorías. Incluso hay todavía conceptos o categorías que no he encontrado cómo explicarle teóricamente. Por ejemplo, esto de que el pensamiento celtal está vivo la Tierra, que nos vigila en los cosmos, que hay un inframundo. ¿Cómo le llamo todo esto? Y que tiene dueños y que soy parte de esto. Le llamo ecocentrismo, antropocentrismo. Entonces, hay cosas que aún me inquieta y que no he encontrado. A veces está en lo que se llama, ¿cómo se dice en celtal? Pero a lo mejor porque no he encontrado algún autor, algún libro que me explique, pero sí, eso es lo que nos pasa cuando hay una perspectiva interna y que queremos como conectar también con teorías generales. Muy bien, me parece bien, o sea que hay que ser como crítica a todo eso, no se puede, no cabe porque Bourdieu nunca estuvo ahí, ¿no? Así es que da pistas, pero pues uno tiene que crear en su investigación. Sí, Felicidades. de acuerdo, doctor. Hay un, adelante, perdón. No sé, Javier, ¿tú quieres tomar la batuta un poco con algunas preguntas? Tenemos quizás para Bueno, una o dos más. muy bien. Hay Aunque bueno, bastantes, pero les recuerdo que el jueves, el próximo jueves, mañana en 8 a las 12, vamos a tener la sesión de seguimiento. A todos aquellos que se inscribieron, les vamos a mandar la liga. Va a ser por otra, bueno, por Zoom también, pero por otro sistema. Y en ese momento ustedes podrán hacerle directamente a Abraham sus preguntas, sus comentarios, ¿no? Bueno, adelante, Javier. Bueno, muy bien. Dice Nayeli Villegas, gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Las preguntas son, ¿el Chumbal se puede considerar como una identidad? ¿Se puede construir en elaboración con agentes externos? Y hay bueno, son varias. Si quieren, podemos partir ahí. Este, Reiterando entonces, es si el Zumbal se puede considerar como una identidad y si un territorio se puede construir en colaboración con agentes externos. Bueno, contesto. De hecho, internamente en el municipio, creo que más en el municipio y más a nivel comunitario, de hecho, el Zumbal es una identidad. Cuando le dicen Zumbal Chishna, por ejemplo, este de Casa de Espina, pero a veces no solamente cómo construyeron sus casas anteriormente, sino que es una identidad es, por ejemplo, son los que hablan mucho, son los que generan mucho problema, ¿no? Entonces, dentro de la comunidad, dentro del municipio, sí le dan una identidad, pero ya más fuera, a lo mejor en las ciudades, a nivel regional, pierde ese sentido, pero en el contexto territorial de Zumbal sí lo tienen bien presente. También hay zumbales que son innovadores, que inventan nuevas cosas para sobresalir, o hay zumbal que son trabajadores incluso, ¿no? Y incluso hay ciertos zumbales también que sobresalen como liderazgo. Por ahí estoy explorando quiénes son los zumbales que han llegado a ser presidentes municipales en Ochuc. También tiene que ver algo con su zumbal. Y cómo se construye el territorio. Sí, hay elementos desde afuera, cómo se construye en el territorio de un zumbal, no solamente se construye internamente, ¿no? Creo que hasta, por ejemplo, el de cuestiones de educación, cuestiones religiosas,
hay como que cierto traslape de elementos que empieza a manejarse desde el Tzumbal y se construye de esa manera el territorio. Voy a Bueno, mencionar algo muy rápidamente. Alguien está preguntando, diciendo que tiene conexión de internet no muy buena. Sí, sí está, esto se va a grabar. Todas las conferencias están en nuestro canal de YouTube. Se hace RIEFAP, YouTube, lo van a encontrar. Esperamos colocar esta sesión en los próximos días, quizás mañana o pasado mañana, algo así. Y vamos a enviar también la liga a todos los que se inscribieron para que puedan ver, para quizás refrescar la memoria si no pudieron asistir para la sesión de seguimiento del día, ay, no me acuerdo qué es, el 13, el jueves. 16 de mayo. Bueno, Javier, te doy otra vez la batuta. Hay un montón de No, preguntas, pero ya no hay mucho tiempo. exacto, no, simplemente ahí, un poco complementando con Abraham lo que se venía comentando, pues los tumbales tienen un nombre distintivo, ¿no? Eso ya te ponen o nos ponen en el terreno de las entidades, que más allá, digamos, de las caracterizaciones, que pueden también ser distintivas en un momento dado, tienen que ver con relaciones al interior, ¿no? Es decir, con relaciones entre los tumbales y también el interior, que se pierden en otro contexto, sin duda. Este, creo que es un tema interesantísimo. Otras preguntas de esta misma persona, Nayeli Villegas, dice, ¿se puede considerar la reproducción social del Zumbal como un proceso evolutivo? Y además pregunta, ¿el Zumbal se puede mantener en las nuevas generaciones si no existe una relación directa con la naturaleza? Si quieres Bueno, tomar la palabra. sí, es- son preguntas un poco complejas, ¿no? Para ver si se puede mantenerse en relación con la naturaleza. Algo básico que yo veo es la relación directamente con el suelo, con la tierra, ¿no? El zumbal está sembrado allí, como yo le decía, es como el maíz, que tiene que a la fuerza tener tierra donde sembrar, y la vida también está conectado con con la tierra, ¿no? Y porque esta cosmovisión que hay, que eh, vive, hay un inframundo, está la superficie de la Tierra, pero también existe cosmos, sí en conjunto se integran, pero sí es muy importante pues la Tierra, ¿no? Eso es lo que puedo contestar en eso. Parece que había otra parte de la pregunta que no lo capté. Sí, se puede considerar la reproducción social del Zumbal en términos evolutivos. Es decir, si hay una evolución, digamos, allí en eso. O es simplemente reproducción. No, que podríamos interpretarlo así. ¿Mm? Yo creo que sí, como un sentido evolutivo. Eh, no solamente se reproduce, hay un término que es esmagel en celtal. Esmagel es la reproducción, se reproducen, crecen, pero en ese crecimiento también no genera una involución, sino que se van ajustando normativas, se van renegociando, se van ajustando de acuerdo a la dinámica también externa, y entonces desde allí empiezan a generar estrategias. Esto creo que esa es la evolución también de los grupos familiares. Incluso me ha tocado ver en mi contexto, cuando en los años 90, después de los zapatistas, cuando en un momento no había ni dinero para comprar azúcar. Entonces lo que hacían los grupos familiares, prestaban el fuego, porque no había cerillos, ¿no? Prestaban el fuego entre ellos, conservaban a no apagar el fuego entre los fogones, y entre ellos se prestaban. Y cuando no había azúcar, los que tenían caña inventaban el trapicho, creo que le llaman, para sacar el jugo. Y cuando no había maíz, buscaban algo del plátano para poder mezclar. Y eso me llamó mucho la atención, de que en los momentos difíciles hay algo que pasa con los grupos familiares rurales, que saben cómo sobrevivir, que saben cómo pervivir. Entonces, de esa manera, la presión del contexto
puede haber una respuesta interna del Zumbal para poder sobrevivir sin mucha necesidad de cuestiones de dinero. Pero ¿qué pasa entonces en la generación actual que ha perdido mucho eso? Yo me pregunto, ¿será que se pueden sobrevivir como lo vivieron los abuelos, no? Yo también tengo preguntas que aún no he contestado. Ahí lo dejo. Gracias. Bueno, podrías escribir en el chat, Abraham, tu correo, porque hay varios que quieren ponerse en contacto contigo. Te vas a tener que firmar fotos y todo, ¿no? Por lo visto. Y nosotros vamos a mandar la liga del cuaderno en que Abraham tiene un artículo muy interesante sobre reciprocidad, ¿no? En Oshuk. Vamos a tener que ir cerrando. No sé si Jorge quisieras pasar la información sobre la sesión de seguimiento y sobre nuestra próxima sesión del día 12 de junio. Normalmente hacemos la sesión el primer jueves, perdón, el primer miércoles, por una serie de circunstancias. No lo hicimos ahora porque cayó miércoles el 1 de mayo. En junio también tenemos otras cuestiones. No sé si Javier agregar más. Y yo estoy realmente muy agradecido contigo, Javier, Abraham, por compartir con nosotros tanto conocimiento y desde adentro, ¿no? O sea que eso sería, ustedes que se inscribieron, aunque no asistieron, van a recibir una liga en los próximos días para esta sesión de seguimiento en que podrán dialogar directamente con Abraham. Él está enviando su correo por el chat, así es que pueden ponerse en contacto con él. Y también aprovechamos también en el chat habíamos puesto y lo vamos a volver a poner, una liga para inscribirse para nuestra próxima sesión el 12 de julio, que va a ser un formato diferente, no es una exposición, sino vamos a hablar tres personas, Andrés Medina, que está presente, a Pablo Sendón, que trabaja sobre los Andes, y yo sobre parentesco en Mesoamérica y los Andes, ¿no? Esperamos antes poderles mandar la grabación de un evento que se va a dar lugar en el marco de la Feria del Libro en la UNAM, de la Feria del Libro Antropológica, el día 22 de mayo, ¿no? No tenemos la fecha, perdón, no el horario, pero pensamos que se va a difundir por Facebook. En cuanto tengamos información, mandamos también la liga. En todo caso, pensamos grabarlo y subirlo a nuestro canal de YouTube, ¿no? No sé si quieres también poner, Jorge, los datos del canal de YouTube y de Facebook, que tenemos también, ahí pueden conseguir. En Facebook, ahí están varias publicaciones de Abraham que pueden descargar. Y si puedes volver a poner en el chat la liga para la inscripción para la sesión de junio. Pues no me queda más que volverte a dar las gracias, Abraham, por una presentación tan interesante. Eh, Javier, ¿quisieras agregar algo? Y también tú, Abraham, alguna cosa más. Yo por mi parte simplemente agradecer a Abraham, ya pues me gustó mucho lo que escribiste para Cuadernos de Ala, así que es un gusto escucharte y bueno, espero que el jueves que viene también podamos conversar más en la sesión de seguimiento, que es un poco más informal, es más conversada y bueno, ahí te haremos seguramente algunos comentarios o preguntas, pero muchísimas gracias y hay un montón de felicitaciones ahí en el chat, así que ya te estaremos participando también. No, solamente agradecerle el espacio. Muchas gracias que me han dado espacio también para compartir lo que he escrito, he investigado. Aquí, pues a lo mejor sí hay elementos muy impregnados, porque lo he vivido muchas cosas que he querido como hacerle en ciencia, y también estos espacios es necesario para mí, para compartir y para recibir otros puntos de vista y seguirme animando con ánimo también en el proceso de investigación.
Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por compartir tanto con nosotros. La verdad, esperamos que muchos van a consultar tus obras y verte en YouTube y pues nos vamos a ver el próximo jueves. Bueno, mañana en 8, quiero decir, ¿no? Ahí está poniendo también Jorge la liga del número de cuaderno de ala, donde hay cosas sobre reciprocidad. Yo creo que vamos a incluir eso en el envío de la liga para la sesión del jueves. Muy bien. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a decir hasta pronto Adiós. y nuevamente gracias a Pronto. todos por asistir. Estamos en contacto.